Cursantes, muy buenas tardes. Acabo de terminar de corregir los trabajos prácticos que ustedes han enviado relacionados a la sociología del control penal en el tema número 2, trabajo práctico número 2 que estaban haciendo. La verdad, me hubiera gustado leer más elaboraciones personales. Al hacer una investigación de este tipo, es importante que ustedes puedan articular la teoría que se les brindó con la noticia que ustedes están analizando, ¿no es cierto? Cuando se habla de la legitimidad de la Guardia Guasec, algunos establecieron la legitimidad otorgada como guardia ambiental, digamos, por el municipio de la zona. También hay una suerte de legitimidad expresa por el gobierno provincial, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué punto esta legitimidad le permite actuar a la Guardia Guasec conforme lo establece un lineamiento nacional de actuación de las fuerzas de seguridad? La idea es que el Estado, donde está efectuando ese tipo de actos, esta Guardia Guasec, no caiga en un estado de anomia. ¿Qué sería un estado de anomia? Un estado de anomia es cuando el Estado, justamente, valga la redundancia, no tiene control. Y los mecanismos de control del Estado pasan a ser obsoletos. Entonces, los que tienen el poder de llevar adelante este ejercicio del control social comienzan a cometer excesos, como por ejemplo lo que se vio con respecto a la Guardia Guasec. Si se investiga a fondo, no es solo el problema que hubo con la desaparición de un joven, sino también la asignación de recursos, el uso de armas, el uso de camionetas oficiales, etc. Hay un montón digamos, de ingredientes que vienen a perjudicar aún más un estado de democracia. Entonces la idea era de este trabajo que ustedes puedan comprender cómo desde la sociología del control penal nosotros podemos llevar a un análisis a una pseudo fuerza de seguridad que fue formada para el control ambiental, que en realidad terminó distorsionando ese uso del poder. Por ejemplo, en el artículo de Burgos se puede encontrar tranquilamente muchas definiciones. Yo trato de no darles muchos autores que son largos y difíciles de entender. Busco autores más de artículos y publicaciones simples que permitan traer o extraer la teoría de una manera más simple para poder articularla con lo que se va a hacer. Está el estado de armas y la violencia, el uso de la fuerza y coerción, el Estado como organización de la fuerza y la violencia, la fuerza del Estado, cómo aplica la fuerza del Estado. O sea, este autor es muy claro a la hora de explicar este tipo de teorías, llevándolos a la práctica, ¿no es cierto? Otra cosa, cómo ejerce el Estado el uso de la violencia a la hora de poder controlar una situación como la que se dio con la Guardia Guasec. Teoría hay, puntos específicos, la monopolización del uso de la fuerza, que sí o sí tiene que ser el gerenciador de esto el Estado. El uso de las armas, la regulación del uso de las armas, cómo se controla al Estado mismo a la hora de ejercer ese tipo de uso de la fuerza. Después tenemos acá, después tenemos
los panoramas vigentes sobre la justicia penal, diferentes concepciones teóricas, Buttons, Welfam, Gargalleda, cómo es la dogmática, cómo es un poco la historia del control penal, el control social, digamos, cómo se va ejerciendo a medida que va avanzando este darwinismo social. El cuadrado de la justicia penal, que es algo que me interesa mucho que esté en los trabajos, ¿no? ¿Y de qué se trata este cuadrado de la justicia penal? ¿No es cierto? Del cuadrado de la justicia. ¿Cuáles son estos conceptos y cómo podemos articular, según este autor, cómo podemos articular la teoría, esta teoría que nosotros estamos brindándoles desde un caos, con este hecho trascendental que fue la creación de la Guardia Guasec? ¿No es cierto? ¿Cómo ellos pueden estar operando de esa manera o de tal o cual manera, como es desde un enfoque teórico? No tanto desde el enfoque legal, sino desde el enfoque teórico, porque si el Estado ya le está legalizando el uso de algún tipo de fuerzas, es el Estado el que está legitimando que ellos puedan ejercerla a esa fuerza. La verdad, voy a adentrarme un poquito en el análisis de algunos de los trabajos. Cuando se trata de una investigación de un tema puntual como una guardia Guasec, la idea era que ustedes puedan investigar sobre esa guardia nada más, no del hecho que ocurrió con el joven. En varios trabajos se repite como conclusión un artículo periodístico. Los artículos periodísticos forman parte de una investigación, ¿no es cierto? Pero lo que no puede formar parte es de una conclusión o de una introducción. Porque la introducción es la presentación del trabajo que ustedes van a realizar y la conclusión es un resumen de todo lo que ustedes hicieron y a qué conclusiones llegaron con ese trabajo, teniendo en cuenta la teoría brindada, ¿no es cierto? Otra de las cosas, algunos trabajos están muy bien, tienen muy buena articulación teórico-práctica, pero hay muchos errores a la hora de citar la palabra ajena. No se entiende cuándo es palabra ajena y cuándo es palabra propia, cuando es una producción personal la que se está haciendo. Y es muy importante articular la teoría de lo que dice un autor que ya investigó sobre estos temas y lo que decimos nosotros a la hora de efectuar ese análisis entre lo teórico y el artículo periodístico que nosotros estamos investigando o estamos analizando en este caso. Hay falta mucho desarrollo en lo que es violencia del Estado, el cuadrado de la justicia penal, poder poner un poquito más de la palabra propia a la hora de realizar el análisis. En estas instancias ¿cómo es? De una carrera de grado como lo es esta, de una carrera complementaria como es esta, se espera que los alumnos puedan volcar toda la teoría que puedan desde su propia subjetividad, ¿no es cierto? Entonces, no es la idea que ustedes piensen como piensa el profesor, sino que ustedes piensen solos, puedan ser autónomos a la hora de elaborar sus propias conclusiones. Sí he hecho algunas correcciones respecto a las conclusiones que realizaron, pero porque suenan más a artículos periodísticos que a elaboraciones personales. Entonces, les voy a pedir para la próxima actividad que tienen la semana que viene, presten especial atención a eso.
a que las elaboraciones, además de ser personales, ustedes puedan articular la teoría que se les brinda desde las clases con lo que se solicita en el trabajo. A saber, voy a abrir la plataforma. Estoy con un problemita de internet que ya lo voy a ir solucionando. Bien. Ustedes en la clase número 8 tuvieron discursos contemporáneos sobre el control penal, criminología crítica, material meramente de lectura. Les hablo en una parte que dice que estos autores permiten resumir obras de referentes de la sociología mundial, los cuales desarrollan conceptos necesarios para comprender cómo funcionan los mecanismos de control penal tanto en Argentina como en Latinoamérica. Luego tenemos la sociología del control penal en Argentina, de qué se trata, esto es lo que ustedes fueron haciendo. Posteriormente, en la clase número 10, tenemos el libro Internados de Irving Goffman, que es un libro muy rico, tiene mucha teoría, hay muchos autores contemporáneos que lo están usando a este libro, y aparecen dos conceptos que me parecen personalmente muy importantes a la hora de poder situarnos en lo que es la sociología del control penal y sus consecuencias, ¿no es cierto? Y las consecuencias que acarrea esta forma de control social que se está utilizando actualmente en Latinoamérica y en otros países del norte, ¿no? Esta obra Internados, por ejemplo, define a una institución total como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad en un periodo de tiempo apreciable, comparten de un encierro una rutina diaria administrada formalmente. Habla que una institución total define la vida y la calidad de vida de las personas, donde les dicen a qué hora desayunar, a qué hora almorzar, a qué hora merendar, a qué hora hacer actividad física, cuándo hacer actividad física, cuándo tener visitas, cuándo no. ¿No es cierto? Eso el autor lo describe de una manera muy perfecta desde la teoría. Luego tenemos otro concepto que es la prisionalización. En este caso, el autor Echeverry hace una referencia a los efectos de la institucionalización en las personas que están tanto privadas de libertad como así también los que trabajan en esos ambientes, en esos ámbitos de contexto de encierro. Y luego hay otro artículo que habla de la administración penitenciaria. Yo los invitaría a leer, antes de hacer el trabajo práctico, el capítulo, ya les digo bien, pues, lo tengo anotado en otro lugar. La página 159 más o menos de ese libro. En ese libro de Andrew Coyle habla y describe cómo es la administración penitenciaria desde todos los lugares que intervienen a la hora de ejecutar este control penal. Les sugiero que ustedes lean desde la página 100 antes de hacer el trabajo 151 hasta la 160, no es largo, o sea, es 160.
56, no, 157, perdón. Esto va a llevar un poquito más de claridad al trabajo que ustedes tienen que realizar para la semana que viene. En este trabajo se les solicita realizar un glosario de palabras o expresiones comunes en la unidad de revista que ustedes trabajen o que conozcan, que sean utilizados por los internos. Luego, realizar un glosario, palabras, expresiones comunes que sean utilizados por el personal penitenciario. Ejemplificar situaciones de institucionalización total. ¿Qué sería eso? Ir a la teoría de Irving Goffman, leer las partes donde habla, vean el resumen, vean la bibliografía completa. Si la pueden leer completa, mejor, porque es mucho más rico. Pero describan una situación o situaciones de institucionalización total que estén reflejadas en la unidad penitenciaria donde estén trabajando. Si actualmente trabajan en algún tipo de unidad administrativa y no tienen conocimiento de unidades operativas, realicen alguna entrevista a algún empleado penitenciario o de alguna fuerza que trabaje en contexto de encierro. Realícenle una entrevista y intenten recabar información sobre cómo son los procesos de institucionalización total que se dan en contexto de encierro. Luego, realizar situaciones de prisionalización tanto de los internos como del personal penitenciario. ¿Qué ocurre con la prisionalización y la institucionalización total? Al ser consecuencias del control social, la institucionalización rige un modo de hábito diario. La prisionalización ocurre cuando la subcultura carcelaria se inserta en la cultura personal tanto del interno como del personal penitenciario, cómo atraviesa a esos componentes del control penal, ¿no es cierto? Tanto de la persona privada de libertad como de los que administran este control penal. Luego tienen que describir con sus propias palabras tipos de comunicación verbal, no verbal y escrita dentro del ámbito carcelario. ¿Cuál sería una comunicación verbal? Cuando el interno pide ser atendido con su léxico carcelario al personal penitenciario. Yo doy un ejemplo, ustedes verán cuáles les serán más útiles. Luego, una no verbal, como la gesticulación entre internos permite que ellos puedan comunicarse entre sí, o cómo los grupos especiales, yo voy dando ejemplos como para que se pueda entender mejor esto, cómo los grupos especiales tienen sus propios códigos de gestos o gestos verbales o gestos no verbales, digamos, para poder comunicarse entre sí. Aclaro, hay internos que utilizan el lenguaje de señas, como es utilizado por personas sordomudas, o también a ese mismo lenguaje de señas ellos lo distorsionan para que el penitenciario no entienda de qué está hablando el privado de libertad. Y luego la forma escrita, cómo se comunica el interno con sus juzgados de ejecución o sus juzgados correccionales de manera escrita, cómo son los modelos de notas que ellos usan, qué tipo de vocabularios utilizan, si tienen acceso a alguno de ellos y quieren agregar en el anexo de sus trabajos, mejor. No hace falta que estén los nombres de los privados de libertad, sí hace falta que se pueda articular la teoría con la práctica. Cada vez que van a usar la palabra ajena, que no es dicha por ustedes, tiene que estar citado con el autor y el nombre que corresponda.
De esa manera solamente se puede interpretar quién es el que está diciendo eso. ¿Cómo es? Para este trabajo, ustedes tienen que tener en cuenta las clases 10, 11 y 12, donde se les brindó los materiales necesarios. Cualquier duda o consulta, pueden escribirme a mi teléfono personal, de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Es el horario que yo estoy en mi oficina, que cumplo horario de trabajo, digamos. Si no les contesto al momento es porque debo estar ocupado. Si ni bien vea el mensaje, yo voy a tratar de responder a la brevedad cualquier duda o consulta que tengan. Les pido ser respetuosos con el horario, ya que no está bueno que a las 11, 12 de la noche alguien esté mandando un trabajo práctico o avisando que no va a poder entregar por algún u otro motivo. Les deseo éxitos. Voy a tratar de grabar los videos de las próximas clases. Ya nos quedan 4 clases nada más. Y el examen parcial que vamos a tener la semana que viene no va a ser muy complicado, va a ser igual que el anterior, nada más que van a tener algunos puntos para desarrollar. Les deseo muchos éxitos y hasta la próxima, cursantes.